Estaba pensando, bueno, ¿y qué comparto yo con los hermanos allí? Porque los que predicamos en la iglesia pues tenemos muchos temas. Y yo decía, pero bueno, ¿qué podemos compartir? Y estaba mirando, pues, algo muy sencillo en el Evangelio de San Juan. Por eso invito a que abramos nuestra Biblia, que es lo que nos ocupa en esta mañana, la palabra de Dios, porque en realidad, ¿qué importa lo que nosotros podamos decir? Muy poco, ¿verdad? Lo importante es lo que dice la palabra. Y yo estaba pensando y meditando en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y voy a leeros Juan capítulo 6, y voy a leeros un versículo, y vamos a ver si puedo en esta mañana transmitir de forma sencilla, de forma entendible, algunas cosas interesantes, ¿vale? En el tiempo que tenemos vamos a ir viendo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, es un pasaje que habla del ministerio del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo está en pleno apogeo de su ministerio, está predicándolo a los discípulos, se está enfrentando en medio de un ambiente donde ellos habían vivido unas enseñanzas religiosas y el Señor vino a romper todos los esquemas, el Señor Jesús. Bueno, y mirad el versículo 35 de Juan 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto a ellos les sorprendió mucho. Fijaros el versículo 41, ¿vale? El 35, ahora el 41, dice, y murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, el carpintero, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Versículo 48. Vamos a pasar a algunos porque si no, no nos da tiempo. Repite el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Versículo 60. Al oír estas palabras, ¿verdad? Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, dice el versículo 59, en la sinagoga, enseñando, dice, pero al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor,
¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Fijaros que es un pasaje ilustrativo del Evangelio de San Juan, quizás lo hemos leído muchas veces, ¿no? Pero cuestionaban al Señor, murmuraban del Señor, viéndole de cerca, escuchándole directamente, y tenían la osadía de murmurar de Él. Así que esto es impactante y también nos enseña que a veces podemos cuestionar lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es lo único infalible, ¿verdad? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá y permanecerá. Por lo tanto, la inercia natural es cuestionar. Y claro, ellos que habían entendido y se habían criado en la religión, pues no creerían creer que Él era el pan de vida. Y lo repite hasta la saciedad. Y luego Pedro, una vez que Él les dice, ¿queréis ir vosotros también? Porque yo estoy dando un mensaje de vida. Yo soy el pan de vida. Pero tenéis libertad para rechazarlo o para tomarlo. Y en nuestros días es lo mismo. Podemos escuchar la palabra de Dios y tenemos esa libertad de entenderla, de recibirla, de obedecerla o de rechazarla. Es lo mismo hasta nuestros días. Y hay muchas personas en nuestro entorno que no les interesa la palabra de Dios. Y que aunque escuchan la palabra de Dios, no quieren asumir el compromiso de lo que la palabra de Dios pide de nosotros. Por lo tanto, este pasaje ilustra muy bien lo que pasa también en nuestros días. Pero el Señor le dice, yo soy el pan de vida. En mí hay vida. No hay vida en otro lugar. Y no era el pan físico, como cuando comían el maná, no. Esa frase está ilustrando que la vida eterna, la vida plena, solamente está en Cristo. Por eso yo me preguntaba en esta mañana, porque aquí, claro, Simón Pedro, de esa forma tan espontánea, tan impulsiva, dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Él tuvo ese momento de lucidez y vio que Jesús era Dios, que había hecho milagros y que no había otro donde podían ir, sino que Él es el único. Y en esta mañana yo preguntaría, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Dónde queremos ir? ¿A quién iremos? Esta sociedad intenta transmitirnos, y sobre todo la sociedad de consumo, que necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Y cada vez inventan más cosas. A veces vamos a los chinos, a los grandes almacenes, al Ikea, al Leroy Merlin, donde sea, y vemos un montón de cosas que han inventado que yo no sabía ni que existían. Cosas de bricolaje, cosas, adornos para la casa. Hay miles de cosas que inventan y seguramente habrá una industria que no para de inventar cosas y que luego después intentan hacernos creer que las necesitamos. Que necesitamos muchas cosas, que en realidad no las necesitamos, ¿verdad? Yo recuerdo una frase, y ya que estoy aquí, que me estoy acordando mucho de Pedro, que en las clases de homilética, vosotros los mayores sí lo sabréis, vosotros que estabais, que decía, yo necesito muy poco, y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. ¿Os acordáis de esa frase? Bueno, pues es verdad que eso es ser sabio en la vida, y no dejarse arrastrar por toda esta sociedad de consumo que quiere
hacernos sentir que necesitamos. Y hay mucha psicología detrás donde intentan crearnos una necesidad de que necesitamos todas esas cosas, para vender, claro. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros? Y en esta mañana, aquí este pasaje nos ilustra algo muy, muy serio, muy profundo, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de Dios es la que llena nuestros corazones. Esta sociedad de consumo que invade la mente de las personas, que está seduciendo a la gente para el consumismo, está muy lejos de lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. El profeta Habacuc dijo en una ocasión: Señor, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, porque la palabra de Dios infunde temor, un temor reverencial, porque en ella está el mensaje de salvación, pero también está el mensaje de salvación, de condenación, para todos aquellos que la rechazan, ¿verdad? Pero en el Señor lo tenemos todo. Todo lo que necesitamos está en Él, todas las cosas que llenan el corazón. Porque fijaros que estaba leyendo de alguien, una señora muy rica, ¿verdad? Sabemos que, bueno, si nos fijamos, por ejemplo, en la mujer de Cristiano Ronaldo, toda esta publicidad que hay gente muy rica, que tiene muchos millones, miles de millones de euros y que ya no sabe lo que hacer con el dinero, ¿no? Pero decía esta señora: yo tengo un armario con 300 pares de zapatos, tengo 500 vestidos. Estaban alardeando o comentando todas las cosas materiales que tienen. Pero después veía que, siendo sincera, hablando con sus allegados más sinceros, decía: me encuentro vacía. Y es que hay muchas veces en las personas un vacío lleno de cosas. Tú puedes tener toda la abundancia del mundo y tener un corazón vacío. Y fijaros que en la escala nuestra, que somos pobres, ¿verdad?, tenemos lo necesario, gracias a Dios, pero somos pobres, no podemos aspirar a estas cosas de los ricos, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que necesitamos todos es que realmente tengamos lleno el corazón, que tengamos satisfacción, que no estemos insatisfechos, aún teniendo miles de cosas, ¿verdad? Lo que necesitamos realmente es tener a Cristo. Y no hay otra cosa que llene nuestro corazón y llene nuestra vida. No hay otra cosa, por eso no hay otro mensaje mejor que podamos llevar a las personas. Si es que no hay otra cosa que los creyentes podamos decirle a la gente. ¿Qué le vamos a decir? La gente que busca el bien material y que busca llenar su corazón con cosas materiales tiene poco futuro, porque en realidad hay un vacío lleno de cosas, ¿verdad? Y eso lo experimentan los que tienen todo, ¿no? Fijaros que tú qué necesitas realmente, yo qué necesito realmente, qué es lo que más necesitamos. Solamente tú, oh Dios, tienes palabras de vida eterna. Y fijaros que cuando pensamos qué es Jesús para mí, qué es Jesús para ti, en la palabra de Dios y en este Evangelio de San Juan vemos aquí un poquito más adelante, vamos a unos versículos en San Juan, ¿vale? Nos vamos a quedar aquí en el Evangelio de San Juan, aunque luego veamos alguna cosa más, depende del tiempo. Fijaros, capítulo 14, un poquito más hacia adelante, pasamos una hoja, capítulo 14 de San Juan, y dice el versículo 6, tan conocido: y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra camino, cuando hablamos del camino, bueno, pues en la vida cada uno escoge su camino. Y cuando uno es joven, se plantea, con la ilusión de la juventud y toda esa perspectiva que hay cuando uno es joven, se plantea qué camino va a seguir. Y puede uno seguir diferentes caminos. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, solamente hay dos caminos. Un camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Y otro que lleva a la vida eterna. Pero el escoger el camino de Dios es la única garantía de felicidad. Además de estar toda la eternidad con Él y tener la vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otras. No hay otro camino. No hay otra verdad, por más que nos quieran predicar y más que nos quieran decir, ¿verdad? Y razonar. Hay muchos filósofos que razonan y que intentan convencerte. Muchos religiosos que también intentan convencerte. Hay muchas sectas que están captando a la gente y la llevan a la perdición porque le quitan su voluntad. Pero la única verdad que lleva a la vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo, y nadie viene al Padre si no es por mí. También más atrás, el capítulo 11 de Juan, 2 páginas más para atrás nada más. Y el versículo 25, dice el Señor, versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esperanza de vida eterna. Este versículo que vemos en tantas lápidas en el cementerio, ¿verdad? Pero qué realidad más grande para que vivamos el presente, no cuando nos morimos y nos lo pongan en la lápida, no. Para que vivamos el presente sabiendo que Él es la resurrección y la vida, y que el que en Él cree pasará un trance de la vida a la muerte, como decía Josué, 20 años. No hay edades. Y los que estaban trabajando en este gremio de la funeraria, pues imaginaron, ¿no? Yo recuerdo también cuando Josué contaba cosas y es que no hay edades. Pero ¿y la garantía de creer la palabra del Señor y saber en mi presente que yo voy a resucitar? Aunque me muera a los 20, a los 30, a los 40, a los 80, que yo voy a resucitar, que Él es la resurrección y la vida. Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Juan 8:12, un poquito más para atrás, porque es que el Evangelio de San Juan es tan rico que aquí en este Juan 8:12 le dice el Señor Jesucristo, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fijaros que hablamos muchas veces de un mundo de tinieblas y escogemos un camino difícil de tinieblas. Y cuando andamos por ese camino muchas veces no sacamos una lámpara para alumbrarnos. Dice el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué no sacamos la lámpara? ¿Por qué vamos a oscuras? ¿Por qué vamos en tinieblas? ¿Por qué vamos dando tumbos? ¿Por qué vamos tropezando? ¿Por qué acarreamos problemas y cosechamos problemas por andar nuestro propio camino y no el camino de Cristo?
no un camino de obediencia a la palabra de Dios que nos advierte de los peligros que tenemos cuando no obedecemos a Dios. ¿Por qué no sacamos la lámpara y alumbramos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fijaros que en aquellos tiempos no estaban las linternas que tenemos hoy, ¿verdad? Y la ilustración es tremenda. Si tú estás de noche, y eso los que somos vigilantes, por aquí hay algunos, ¿no? Tú también, estamos aquí tres que hemos sido vigilantes. Bueno, somos vigilantes todavía. Bueno, Miguel ya se ha jubilado, está teniendo la suerte y yo espero jubilarme. Pero cuando tú estás trabajando de noche y estás vigilando, custodiando unas instalaciones, como yo estoy en la fábrica y demás, necesitas una linterna, porque es que si no, no ves. Y la vida del ser humano tiene que ser alumbrada. Tiene que ser alumbrada por la luz de Cristo. Y tenemos que sacar la lámpara, que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice también Juan 1:4, lo digo yo muy rápido. El Evangelio de San Juan 1, del 4 al 9, es un versículo también que dice, venga, lo voy a leer. ¿Da tiempo? Sí, venga. Que es muy bonito. Juan 1, nos vamos para atrás. Del 4 dice, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fijaros que las tinieblas es el camino del diablo. El diablo tiene entenebrecida la mente y la visión de las personas para que no vean. Pero la luz sobre las tinieblas resplandece, la luz de Cristo. Y en Él está la vida. Y esa es la luz de los hombres. Por eso es tan importante que la palabra de Dios incida en nuestra vida y leamos la palabra de Dios cada día. Porque es de la forma que nos alimentamos y de la manera que nos hacemos sabios. Fijaros que, decía Habacuc, he oído tu palabra y temí. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de lo que es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es el temor de Dios. Ese temor reverencial donde decimos, yo es que no sé lo que hacer, yo me siento impotente, yo me siento limitado, yo es que no sé muchas veces qué decisiones tengo que tomar, y voy a la palabra de Dios, y la luz de Dios me alumbra, y me nutre, y me da esperanza, y me da una visión diferente, y me da energía, y me da optimismo, y me da seguridad, porque eso solamente lo hace la luz de Dios. La luz es de Dios, y en el mundo están las tinieblas, ¿verdad? Por muchas filosofías, por muchos que vengan contándonos historias, el único que tiene la verdadera luz, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es Cristo. Por eso es necesario que vengamos a Cristo, que vengamos a su palabra. Dice Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y también las intenciones del corazón. Fijaros qué importante, porque a los demás, a los que están a nuestro alrededor, a los demás podemos engañar, pero a Dios no. Las intenciones del corazón. Y fijaros lo importante que es las intenciones del corazón, porque Dios ve las intenciones con las que hacemos las cosas. Y podemos hacer muchas cosas, pero si no hay buenas intenciones de corazón, no sirven, porque Dios ve el corazón. ¿Os acordáis de los fariseos? Imponían cargas pesadas a los demás,
se pintaban la cara de blanco para ir pálidos, para dar una apariencia de piedad a los demás, de que ellos eran los que cumplían la ley, y ellos daban esa imagen a los demás para sentirse bien, sentirse satisfechos. Pero ellos predicaban cosas que no hacían. Sepulcros blanqueados, lo llama el Señor. Y ellos, de esa forma, daban una imagen de apariencia, pero que no la respaldaba la actitud de su corazón. Por eso en el servicio al Señor, el servicio de la Iglesia y en nuestra obediencia al Señor, tiene que haber corazón. Un corazón limpio, un corazón puro, una actitud de corazón correcta, para que el Señor acepte nuestra ofrenda, nuestro trabajo, y el Señor reciba con agrado lo que nosotros hacemos. Porque si las intenciones del corazón no son correctas, de nada nos vale lo que hacemos. ¿Recordáis el texto de 1 de Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y hiciera esto, hiciera aquello, y hablase, y tuviera todos los dones, hiciera todo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Molesta a Dios. Lo que hagamos sin amor molesta a Dios. Y hay personas que estarán haciendo muchas cosas en su vida, muchísimas cosas. Se sentirán muy bien, estarán llenando su ego, ¿verdad? Irán con esa apariencia, con esa aureola de santidad, pero si no hay un amor real a Dios en primer lugar, y ese amor a Dios es el que da el fruto de nuestra obra, salvos por pura gracia, siervos por puro amor, ¿verdad? Entonces cuando Dios lo recibe con agrado. Pero por eso dice el texto, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, no estamos llamados a vivir una vida cristiana de apariencias, una vida cristiana que agrade a los demás. No estamos llamados a eso. La auténtica vida cristiana y la autenticidad de la vida cristiana, en primer lugar, consiste en agradar a Dios. Hay hermanos que se fijan en los demás. Y nosotros, los ancianos de la iglesia, oímos quejas. Y viene un hermano y te dice, es que estos hermanos no están andando bien, incluso se emiten juicios. Es que estos hermanos no son creyentes. A veces emitimos juicios de forma muy imprudente. Es que, fíjate lo que está pasando, es que me he enterado de esto, esta joven, esto, aquello. Y estamos tan pendientes de la vida de los demás y mirando a los demás que perdemos la perspectiva de que lo que verdaderamente nos debe de importar en primer lugar es la responsabilidad que tenemos cada uno delante de Dios. Yo le decía el otro día a un hermano, preocúpate de ti. Yo me tengo que preocupar de mí, en primer lugar, porque yo tengo que agradar a Dios, tengo que obedecer al Señor y tengo que tener un corazón limpio delante de Dios. Entonces, yo me tengo que preocupar primero de mí y después del hermano, y ayudarle a los hermanos, ¿verdad? Y exhortar si hace falta, y todo lo que la palabra luego nos indica para la edificación del pueblo de Dios, para que cada uno de nosotros verdaderamente seamos de bendición a los demás. Todo eso nos lo dice el Señor después. Pero en primer lugar, ¿cómo está mi corazón frente a Dios? Eso es lo que importa, hermanos, para que mi vida sea una vida auténtica. Por eso la palabra de Dios y estas palabras de Hebreos tan conocidas son tan profundas, ¿verdad? A veces indagamos y nos ocupamos de temas muy enrevesados de la Biblia, pero lo básico a veces lo olvidamos. Nosotros a esta palabra, la palabra de Dios, la palabra que trae vida eterna, muchas veces podemos escucharla, podemos oírla, nos puede gustar,
Podemos decir que amamos la palabra de Dios, claro que sí, pero lo importante es que penetre en nuestros corazones. Lo importante es que la palabra transforme nuestras vidas. Lo importante es que la palabra nos cambie, porque es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza para cambiarnos. Y cuando conocemos al Señor, comenzamos un camino. Comenzamos un camino donde tenemos que ir quitando aquello que no agrada al Señor, ¿verdad? Y la palabra es la herramienta que el Espíritu Santo utiliza como ese bisturí que va cortando la parte podrida. Cogemos una fruta que tiene algo podrido, que está, y la cortamos con el cuchillo, ¿verdad? Le quitamos lo podrido a la manzana. Pues, de la misma forma, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene que ir haciendo esas incisiones en nuestra vida para que podamos ser transformados. Y es esa herramienta. Ahora tenemos que ser sensibles a ella. Tenemos que dejar que la palabra actúe en nosotros. Porque a veces hay una coraza en los creyentes. Fijaros que la palabra es viva y eficaz y más cortante que todas las espadas de dos filos, pero a lo mejor a mí no me está haciendo nada. ¿Por qué no me está transformando la palabra de Dios? ¿Porque no es válida? ¿Porque la palabra, esto que dice la Biblia, no es verdad? No, hermanos. Es porque nosotros no estamos siendo sensibles, ni tenemos un corazón dispuesto a obedecerla. Por eso no nos transforma. Nuestro orgullo, nuestra soberbia, lo que a nosotros nos interesa, prevalece sobre lo que la palabra de Dios tiene que hacer en mi vida. Y ese es el problema. Que la palabra de Dios no actúa en mi vida. Yo creo que lo que estoy leyendo aquí a mí no me sirve, pero el problema no es que la palabra de Dios no sea así, sino que yo no estoy en disposición de corazón para que haga su obra en nosotros, ¿verdad? Y la palabra de Dios tiene que ser para nosotros, además de ese manual de instrucciones del autor de la vida, norma suprema de fe y de conducta, como hemos dicho tantas veces, pero el manual de instrucciones del autor de la vida, porque nuestra vida pertenece a Cristo. Quien mejor nos conoce es Cristo. Y nos ha dejado un manual para que seamos felices, para que andemos una vida saludable, para que disfrutemos de la vida. Y este es el manual para su creación, no hay otra cosa. Por eso es el manual de instrucciones del autor, como cuando alguien diseña algo, una máquina, y lleva el manual y tenemos que leerlo para poder utilizar esa máquina, si no, no sabemos cómo utilizarla. Pero aparte es la garantía de felicidad para nuestra vida. Fijaros que en la vida hay frustraciones, hay sueños por cumplir, hay insatisfacciones. Eso son cosas naturales en todos los seres humanos. No por eso eres más pecador, no. Hay cosas que hemos dejado todo en el camino. Y cuando cumplimos años nos damos cuenta. Y a veces recordamos tiempos mejores. También las cosas peores quizás no queremos recordarlas. Pero hay cosas que ese manual debe de ayudarnos a reaccionar y a conseguir vivir de una forma completa en el Señor. Porque Él suple todo lo que nos falta. Y la garantía de la felicidad es el consuelo que nos da el Señor Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:18, dice: por tanto, alentaos todos vosotros con estas palabras. Porque está hablando precisamente de qué hay después de la muerte. Y aquí Primera de Tesalonicenses habla de que el creyente debe de disfrutar de la esperanza. No queremos que ignoréis
acerca de los que duermen, porque a veces sufrimos por cosas por las que no tenemos que sufrir. Habla aquí este versículo de Tesalonicenses de el sufrimiento por la ignorancia. Dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, porque en realidad la muerte es un paso para aquellos que estamos en el Señor y tenemos la vida eterna que Él nos ha dado. Por lo tanto, no os preocupéis por vuestra ignorancia. Todos recordamos el milagro de los panes y los peces, ¿verdad? Cómo el Señor multiplica los panes y los peces. Pero hay un detalle muy importante, muy significativo, ¿verdad? Y es que cuando el Señor ve llegar las multitudes, y está allí Felipe preocupado y dice, Señor, ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta gente? Que son miles. Y Felipe tiene ansiedad, tiene preocupación, tiene temor y le dice, pero bueno, Señor, si 200 denarios no bastaría para alimentar a estas 5.000 personas que hay aquí. Preocupación, ansiedad, dudas, temores, que acabaron en las manos de Dios, porque Él convierte, multiplica los panes y los peces. Pero Felipe estaba turbado, tenía ansiedad, tenía preocupación de que no iban a poder darle de comer a todas esas personas, a esas 5.000 personas. Pero nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestras dudas, nuestros temores, todo se acaba cuando estamos en las manos de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ante lo más grave, el drama más grave, como es la muerte de nuestros allegados, familiares queridos, la separación, que es lo más triste que podemos sufrir. Dice el apóstol Pablo, ante lo más grave, que puede ser la muerte, alentaos con estas palabras, con la palabra de Dios. Las garantías que tenemos los creyentes son increíbles. Las garantías del pueblo de Dios no tienen límite, porque el poder de Dios no tiene límite. El pueblo de Dios tiene que vivir y disfrutar de estas garantías. Dios nos ama a pesar de nuestro pecado. Dios nos ama a pesar de nuestra incredulidad. Dios nos ama a pesar de nuestra falta de fe y Él siempre está ahí. Es el Dios de las oportunidades y su misericordia es nueva cada mañana. Y el Señor no nos deja solos, sea la situación que sea la que tenemos que atravesar. Todo se lo debemos a su gracia. El pueblo de Dios, los creyentes, tenemos que vivir en esa perspectiva de seguridad y de esperanza. Porque vamos y hemos ido al Señor. Solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y es la garantía para que podamos conseguir y hallar la verdadera felicidad, el consuelo de Dios, esa perspectiva de eternidad, porque Él ha hecho una obra por nosotros que nadie podía hacer. Y es indispensable que cuando vamos delante de la presencia de Dios y nos enfrentamos a su palabra, al mensaje de salvación, demos esa respuesta para experimentar en nuestra vida sus maravillas, para experimentar la esperanza que solamente emana de la cruz de Cristo, para tener en nuestra vida esa seguridad y esa certeza que solamente da Cristo. Si aún no has ido al Señor, como aquellos que se fueron,
Tantos discípulos que se fueron, que lo abandonaron al Señor en esa circunstancia de revuelo, de incertidumbre. Tantos se fueron. Pero Pedro le preguntó: ¿a quién vamos a ir, Señor? Nos invitas a irnos, porque tenemos esa libertad, pero ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ven a Cristo, hermano, ven a Cristo, que en Él está la salvación y la esperanza y la seguridad y las bendiciones. En ningún otro las hay. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, que es viva, que transforma vidas, que trae salvación a todo aquel que aún no ha ido a Él, clamando el perdón de sus pecados. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que su palabra pueda incidir en nuestros corazones y cambiarlos. Corazones de piedra que tienen que ser cambiados, demolidos por su palabra y a través de su Espíritu Santo. Hermanos, que Dios nos bendiga, que esta palabra pueda ser de bendición y que oremos al Señor para que Él haga la obra en nuestros corazones. Amén.